Shabbat Shalom, amados ajín, amados hermanos, que Yahweh Sebaot les bendiga y les guarde en el nombre poderoso de nuestro Mesías Yahushua. A través de sus méritos sean ustedes muy bendecidos, sean expiados cada uno de ustedes. Y bueno, muy buenas tardes. Shabbat Shalom para todos. Bendito sea nuestro Padre Celestial que nos da la vida y nos permite compartir con ustedes esta enseñanza. Hoy estamos comenzando lo que es la serie de enseñanzas acerca de las profecías en el libro de Daniel. Previa a la oración, primeramente, damos gracias a nuestro Padre Celestial porque Él es muy bueno. Y hoy estaremos, como lo comenté hace un momento, comenzando estas enseñanzas más enfocados en lo que son esas profecías y su cumplimiento a través de la historia, su cumplimiento profético, obviamente, y la representación de todas estas imágenes, visiones, que no solamente tuvo el Naví Daniel, el profeta Daniel, sino en este caso también estaremos abordando la visión que tuvo el rey Nebuchadnezzar, también conocido a través del griego como Nabucodonosor, y el significado profético de todas estas visiones es las que estaremos abordando y comenzamos con esta lección, la lección número 1, la clase número 1, profecías de Daniel, visiones proféticas en el libro de Daniel. Mi nombre es Francisco Araque, de la Asamblea de la Comunidad Israelita Yeshua Metzudah, Fortaleza de Salvación, significa Yeshua con acento en la A, Metzudah también con acento en la A, Fortaleza de Salvación. Puede visitarnos en nuestro website fortalezads.net, fortaleza de dedo, S de símbolo.net, fortaleza de salvación.net, y también en nuestro canal de YouTube, Yeshua Metzudah, así como se escucha, ambas palabras con H al final, Yeshua Metzudah. Puede visitarnos allí. En este estudio primeramente vamos a estar abordando, no todos los capítulos, como ya lo comenté, sino que nos basaremos en estudios hechos primeramente por nuestro Moré Yosef, maestro Yosef Álvarez, traductor de la versión israelita Nazarena y otras versiones bíblicas, así como muchos aportes a lo que es la parte de la asamblea del cuerpo en el Mashiach a nivel mundial, al cual bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Mesías Yahushua, pidiéndole a nuestro Padre que lo bendiga donde quiera que esté. Y basado en estos estudios realizados a través del libro del autor José Grau, también este libro denominado Profecías en el libro de Daniel, y estaremos tomando parte de estas enseñanzas, o en su gran mayoría estas enseñanzas, para dar una interpretación y para ayudar a lo que es la parte del contexto escritural. Ok, en esta primera clase basada en el comienzo de la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor, antes que nada, déjenme colocarles por acá lo que va a ser una presentación para tener, un segundo por acá, acá la tenemos. Muy bien. A ver, un momento. Ahora sí. Espero que ya todos la tengan en sus pantallas. ¿Sí? Profecías de Daniel. Ok. En esta primera clase, como les comenté, estaremos basándonos en la interpretación del sueño del rey Nebuchadnezzar y la visión que tuvo el profeta Daniel, su significado a la luz del entendimiento y cumplimiento histórico que nos provee tanto el libro de Daniel como la historia misma. Vamos a comenzar diciendo que después de que el rey Nebuchadnezzar, vamos a hacer primeramente como un pequeño resumen para entender un poco la parte del contexto histórico bíblico, porque después de que el rey Nebuchadnezzar, el rey de Babel, conquistó Jerusalén, eso fue en el año 605, del 606 más o menos, y en el año 587 fue la destrucción del Bet Hamidash, del templo, es decir, que en un periodo de 19 años fue el asedio, el saqueo, la conquista y la destrucción del templo en Jerusalén, y esto se realizó en el año 587 antes de la era común. Todos los estudiosos y estudiantes de la bendita Torá de nuestro Padre, la Escritura, la Biblia, debe conocer este dato histórico muy relevante en nuestra historia para entender también contexto histórico. ¿Cuál fue el profeta que habló y predijo acerca de esto de que la casa de Judá sería llevada al exilio por 70 años y que cumplido este tiempo Elohim Yahweh los haría volver? Fue nada más y nada menos que el profeta Jeremías. Y leo acá la cita, dice en Jeremías, Irmeyá 29, del 9 al 13, dice, pues ellos le profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los envié, declara Yahweh.
porque así ha dicho Yahweh, cuando se cumplan los 70 años para Babel, tomaré nota de ustedes y les cumpliré mi promesa de favorecerlos, para hacerlos regresar a este lugar, porque yo, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, declara Yahweh, planes para su bienestar y no para desastre, para darles un futuro esperanzador. Cuando ustedes me invoquen y vengan y oren a mí, yo les prestaré atención. Me buscarán y me hallarán si me buscan con todo su corazón. Muy bien. Entonces, acá vemos que dentro de lo que son la parte contemporánea, acá le colocamos un cuadro de lo que fue la vida de muchos de los profetas contemporáneos con el profeta Jeremías. Acá tenemos que Sofonías estuvo desde el año 628 al 622 profetizando, ¿verdad que sí? Estuvo en ese tiempo más o menos, no significa que esa fue la vida, no, sino esos fueron los años en los cuales estuvo profetizando sobre lo que restaba del pueblo de Israel. En Jeremías estuvo desde el 626 al 586, el profeta Nahum estuvo en el 612, Habacuc en el 605, Ezequiel o Yehezkel en el 593 al 573 y Abdías o Abdías en 586. Eso fue todo antes de nuestro Mesías Yahoshua. Estos fueron contemporáneos con el profeta Jeremías. ¿Sí? Daniel también fue contemporáneo de lo que fue con respecto al profeta Jeremías. Cuando estaba el profeta Jeremías, el profeta Daniel también fue contemporáneo con él. En este tiempo Daniel tendría unos 17 o 18 años de edad. Daniel y sus compañeros estaban en el grupo de exiliados que el rey Nebuchadnezzar se llevó cautivo a Babel, o en este caso también Shinar, que es otra forma para designar a Babel, lo que se conoce hoy en día como el moderno Irak meridional, lo que antiguamente era Babel o Babilonia, o la tierra de Shinar, o Sinar, como lo dicen las traducciones regulares, es lo que hoy en día se conoce como el moderno Irak meridional. El libro de Daniel es un libro profético, obviamente, para muchos, ¿no? A pesar de no estar incluido en el canon judío como un libro profético, es considerado por muchos como un libro apocalíptico. Vamos a comenzar primeramente con el capítulo 2 del libro de Daniel, el cual comienza con la estatua que vio el rey Nebuchadnezzar. Como ustedes pueden ver acá, colocamos unas imágenes ilustrativas acerca de quién es o cómo son las imágenes que representan a este rey tan famoso en la historia bíblica, el rey Nebuchadnezzar, o también conocido como Nabucodonosor. Entonces, quiero comenzar por decir que el libro de Daniel fue escrito en hebreo, pero también en arameo. Incluye porciones en hebreo y porciones en arameo, en este caso idiomas que poseen pocas diferencias. Desde su inicio, en el capítulo 2 hasta la mitad del verso 4 está en hebreo, y de la mitad del verso 4 donde dice, oh rey, que vivas para siempre, comienza en arameo hasta Daniel 7:28. Debido a que esa sección de Daniel trata de los reinos gentiles, después ahí vemos nosotros que por esa situación o por esa causa, estas porciones también fueron escritas en arameo. El arameo era el idioma universal para ese tiempo, como lo es hoy en día en el inglés. Era el idioma de la diplomacia. Ok, entonces, más tarde, este libro vuelve a escribirse en hebreo, es decir, tiene hebreo, arameo y después hebreo, y después nuevamente en arameo y así sucesivamente. En aquellos tiempos, como lo dije hace un momento, el arameo era el idioma de la diplomacia, pero de la diplomacia gentil. Era un idioma universal, como ya lo comentamos hace un momento. Entonces, vamos a leer primeramente lo que dice el capítulo 2 del profeta Daniel, del verso 1 al verso 13, para entrar en contexto. Dice la Sagrada Escritura, en este caso en el libro de Daniel, dice, en el segundo año del rey de Nebuchadnezzar, refiriéndose al rey, tuvo un sueño y su espíritu se perturbó y se le olvidó el sueño. El rey mandó a llamar a los sabios, a los encantadores, a los hechiceros, a los cashditas, para que le declararan sus sueños. Y vinieron y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por entender el sueño. Entonces los cashditas le dijeron al rey en arameo, oh rey, que vivas para siempre.
Di el sueño a tus siervos y te declararemos la interpretación. Y el rey respondió y les dijo a los casditas, de mi parte el asunto está decidido. Si ustedes no me dan a conocer el sueño y su interpretación, serán descuartizados y sus casas serán convertidos en ruinas. Tremendo. Pero si me declaran el sueño y su interpretación, recibirán de mí regalos, favores y grandes honores. Así que declárenme el sueño y su interpretación. Así que declárenme el sueño y su interpretación. Le respondieron por segunda vez diciendo, diga el rey el sueño a sus siervos y nosotros declararemos su interpretación. El rey respondió, ciertamente me doy cuenta de que ustedes ponen dilaciones, porque ven de mi parte, porque ven que de mi parte el asunto está decidido. Si no me dan a conocer el sueño, habrá una sola sentencia para ustedes. Ciertamente se han puesto de acuerdo para dar una respuesta mentirosa y corrupta delante de mí. Entre tanto, que las circunstancias cambien. Por tanto, díganme en el sueño para que yo sepa que también pueden declarar su interpretación. Los casritas le respondieron al rey, delante del rey, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, porque ningún rey grande y poderoso ha pedido cosa semejante, ningún sabio, ni encantador, ni casdeo. Además, el asunto que el rey demanda es difícil y no hay delante del rey quien lo pueda declarar, salvo las deidades cuya morada no está con los mortales. Por esto el rey se enfureció y se airó muchísimo y mandó que mataran a todos los sabios de Babel. Se promulgó el decreto para que llevaran a los sabios a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. Entonces Daniel se dirigió con prudencia y discreción a Arioch, capitán de la guardia del rey, quien había salido para matar a los sabios de Babel. Tremenda esta situación a la cual el profeta Daniel fue, como vamos a ver más adelante, fue un hombre sabio, prudente y sobre todo un hombre kadosh, un tzadik, un justo, un santo, temeroso del Elohim verdadero, el Elohim de Isaac y Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob, Elohim Yahweh Sebaot. Entonces, Daniel, en este caso, a raíz de este decreto de muerte, para todos los sabios, dentro de los cuales estaba incluido él, fue y oró. ¿A quién? Al Todopoderoso Yahweh, al Rey del cielo. Fue con sus compañeros y oraron para que el Padre le revelara el misterio que el rey proponía. Entonces podemos ver acá una imagen ilustrativa en la cual tenemos al rey Nebuchadnezzar con la imagen o con su sueño, la visión que tuvo. Después una imagen ilustrativa en la cual tenemos acá al rey Nebuchadnezzar con los sabios, con los caldeos, con los encantadores, con los adivinos. Y después tenemos una imagen del profeta Daniel, aunque acá para este tiempo el profeta Daniel era un joven. Acá le colocamos una imagen igualmente ilustrativa representando a este varón que representa al profeta Daniel, valga la redundancia, pero ya como lo comenté hace un momento, para estos tiempos, el profeta Daniel era un hombre joven, no era un anciano. ¿Perdón? Entonces, leemos en Daniel 2:19 al 24, dice, entonces se le reveló el misterio a Daniel, bendito sea nuestro Padre, en una visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Elahá del cielo. Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Elahá, desde la eternidad hasta la eternidad, porque suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él revela las cosas profundas y escondidas. Conoce lo que hay en las tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Elahá de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has dado a conocer lo que te hemos pedido. Pues nos has pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, Daniel entró a la presencia de Arioch, a quien el rey había comisionado para hacer perecer a los sabios de Babel. Fue y le dijo así, no hagas perecer a los sabios de Babel, llévame a la presencia del rey y yo le declararé al rey la interpretación. Antes que nada, hay que recalcar que en estos versos no se dice Elohim, el título como se le llama en el hebreo al Todopoderoso, sino que se pronuncia Elá o Elahá. Y esta es la forma de decir poderoso en arameo. Si nos fijamos bien, son muy parecidos estas dos palabras, pero algo más notorio es que en árabe se le llama Alá. Que ha dado, o lo que se ha dado en castellano, ya en árabe, perdón, tiene una pronunciación un poco más gutural, sin embargo, al español, al castellano se dice Alá,
y se usa tanto para los cristianos árabes como para los musulmanes. Los musulmanes consideran que su Dios es el mismo venerado por el cristianismo y el judaísmo, es decir, el Elohim de Abraham. Y todos estos títulos son muy parecidos, ya que todos estos idiomas son idiomas o lenguas semíticas. Entonces, acá vamos a leer, vemos acá, según el relato y el contexto de lo que fue el acontecimiento histórico del momento, vemos al profeta Daniel, que le responde, o vamos a leer Daniel 2:27 en adelante. Dice, Daniel respondió en presencia del rey diciendo, el misterio sobre el cual el rey pregunta, ni los maestros, ni los encantadores, ni los sabios, ni los adivinos se lo pueden declarar al rey. Pero hay un Elahá en el cielo, quien revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nebuchadnezzar lo que va a suceder en los últimos días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza en tu cama son estos. Estando tú, oh rey, en tu cama, tus pensamientos se agitaban por saber lo que había de suceder en el porvenir. Y el que revela los misterios te ha hecho saber lo que ha de suceder. En cuanto a mí, se me ha revelado este misterio, no porque la sabiduría que hay en mí sea mayor que la de todos los vivientes, sino para que yo te dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu mente. Daniel demostró ser un varón sabio, prudente y temeroso de Elohim, teniendo una emuná, una fe y dependencia enorme hacia nuestro Padre que está en el cielo, colocando su vida incluso en riesgo por confiar en que Adonai le daría la revelación e interpretación del sueño. Acá vamos entonces que en los siguientes pasajes Daniel le va a revelar al rey el sueño que él tuvo y que no se acordaba, y además la interpretación. Según los cronólogos, este sueño ocurrió en el año 602 al 601 antes de la era común. Aquí tenemos Daniel 2:31 al 35, y aquí le revela, en este caso del profeta Daniel, le revela la visión, el sueño que tuvo este rey y empieza a mostrarle con descripción cómo fue su visión. Dice, tú, oh rey, mirabas y veías una gran estatua. Esta estatua, que era muy grande y cuyo brillo era extraordinario, estaba de pie delante de ti y su aspecto era temible. La cabeza de esta estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, sus vientres y sus muslos eran de bronce. Sus piernas eran de hierro y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Mientras miraba, se desprendió una piedra sin intervención de manos. Ella golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como la paja de las eras en verano. El viento se los llevó y nunca más se halló su lugar. Y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Entonces, acá vemos primero la descripción del sueño que tuvo el rey. Le está mostrando acá en esa visión que para el rey fue algo tormentosa, y tenemos acá una imagen ilustrativa de que al final una piedra que se desprende de un monte muy grande derrumba y desmenuza completamente esta estatua. Vamos a leer ahora la interpretación que el mismo profeta Daniel le da al rey. Dice Daniel 2:37 al 45. Tú, oh rey, eres rey supremo, porque el Elahá del cielo te ha dado la realeza, el poder, la fuerza y la majestad. Todo lugar donde habitan los humanos, los animales del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado dominio sobre todos ellos. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y otro tercer reino de bronce, el cual dominará en toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro todo lo desmenuza y pulveriza, y como el hierro despedaza, así desmenuzará y despedazará a todos estos. Lo que viste de los pies y de los dedos, que en parte eran de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, significa que ese reino estará dividido. Pero en él habrá algo de la firmeza del hierro, tal como viste que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, así el reino será en parte fuerte y en parte frágil. En cuanto a lo que viste, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido,
se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de esos reyes, el Elahá del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que de la montaña se desprendió una piedra sin intervención de manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro, el gran Elá ha hecho saber al rey lo que va a suceder en el porvenir. El sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Entonces, aquí tenemos la descripción del sueño y también la interpretación que nuestro Padre da al rey a través de la boca, de los labios del Naví Daniel. Acá tenemos más o menos una imagen adelantándonos un poco, una imagen de lo que representan esos 4 imperios. Y vamos a ver, ahora vamos a leer lo que es Daniel 2, 46 al 47. Entonces, el rey Nebuchadnezzar se postró sobre su rostro y rindió homenaje a Daniel. Mandó que le dieran ofrendas e incienso. El rey le habló a Daniel y le dijo, ciertamente su Elahá es el Elahá Elahim, poderoso de los poderosos, y el Mare Malhim, soberano de los reyes. Él revela los misterios, pues tú pudiste revelar este misterio. Ya vamos a continuar el contexto, pero quiero hacer un paréntesis acá. Miren que el rey Nebuchadnezzar se postró sobre su rostro y rindió homenaje a Daniel. Nosotros tenemos que hacer acá o tomar no podemos dejar pasar la ocasión para demostrar algo que un error muy común en la religión y en aquellos que han adoptado estas posturas y estos entendimientos. Cuando ven a una persona que se postra en las crónicas de los libros o la Besorá, o también conocido como los evangelios, cuando ven una persona que se postra delante del Mesías, automáticamente dicen, oh, vamos a hablarlo en el idioma de la Reina Valera, ¿sí? Dicen, se le postró porque Él es Dios, porque el Hijo es el Padre, y porque el Padre es el Hijo, y como el Hijo es el Padre, pues el Hijo es Dios, porque postrarse delante de otro ser sería idolatría. Entonces, acá obviamente esto es por desconocer primeramente la cultura bíblica. En la cultura bíblica tenemos que el postrarse delante de una persona que uno considera en cuanto de autoridad, de respeto, es un símbolo de mucha honra, ¿sí? Es un símbolo de honra, un símbolo de respeto, pero no es idolatría. La escritura permite este tipo de reverencia. Incluso vemos en toda la escritura, que no es el tema del día de hoy, pero vemos en toda lo que es la parte de la escritura, que muchos hombres prominentes, Kadoshim, Tzadikim, santos y justos, se postraron delante de otros hombres. Tenemos a Abraham que se postró delante de los príncipes de un pueblo pagano como el Eteo. Tenemos a Yosef postrándose rostro en tierra delante de su padre Israel. Tenemos a Israel, a Jacob Avinu postrándose de su hermano Esaú. Tenemos a personalidades como el profeta Natán postrándose delante del rey David. Tenemos igualmente al rey David postrándose delante del rey Shaul, postrándose y no solamente arrodillándose, sino postrándose su rostro en tierra. Sí, como lo vemos acá en esta ilustración, incluso vamos a tomar este evento o este relato que estamos tomando el día de hoy de las enseñanzas del libro de Daniel, para tomar también en cuenta que este rey se postró con rostro en tierra delante de Daniel para reverenciar, en este caso a Daniel, rendirle homenaje. ¿Por qué? Porque lo consideró en ese momento como un hombre de una autoridad tal al cual se le reveló un misterio tan profundo y un misterio tan grande tanto para el rey Nebuchadnezzar en ese momento como para nosotros hoy en día,
y de gran significancia en toda la historia y sobre todo para los estudiantes de las Escrituras. Entonces, el decir que una persona, el de que se postre delante de otra, en este caso, por lo menos a Yohanan en el libro de Apocalipsis, que se fue a postrar delante de un consiervo, es decir, ¿qué significa eso? Que tenía la misma autoridad y que allí en ese momento, en esa visión que estaba teniendo Yohanan, había otro superior, que es el Todopoderoso, el cual estaba sentado en el trono. Por eso le dicen, ya va, yo soy uno igual que tú, el anciano, el Ish, el varón celestial, le dice, mira, yo soy igual que tú, reverencia a Yahweh, que está aquí. Entonces, para no alargar mucho más el asunto, hay que entender lo que realmente es lo que es la palabra Leshtahaweh o Leshtaveh en hebreo, ¿verdad? Lo que realmente significa lo que es la reverencia, no adoración, porque realmente la palabra adoración no existe o no aparece en el hebreo, sino aparece lo que es la parte de reverenciar. Hay implicaciones, obviamente, hay implicaciones. En este caso, Daniel, siendo un hombre Kadosh, permitió que un hombre se postrara delante de él y él no consideró eso idolatría. Si no le hubiese dado como que, mira, no, ya va, discúlpame, póstrate delante del Todopoderoso. No, Daniel realmente permitió igualmente esto porque le estaban rindiendo homenaje a Daniel. El rey de este imperio estaba rindiendo homenaje a Daniel. Entonces, hay que entender realmente lo que es la adoración según el contexto bíblico y no según el contexto cristiano, porque delante de los principados, delante de los jueces de Israel, se debían de postrar, es más, hoy en día tenemos dentro de los gobiernos, tenemos lo que es la reina de Inglaterra, es propio y hacer lo que es el protocolo para presentarse delante de ellos, que sería simplemente una reverencia por respeto. No así con aquellas personas que representan sistemas idolátricos, que representan incluso que se hacen pasar por deidades, como lo fue en un tiempo el papado, el sistema papal, o en este caso hoy en día como lo es el papa, ¿verdad? No, ¿cómo decirlo? Ni siquiera el postrarse o hacer una demia ni nada por el estilo. Si a muchos se les saluda, ¿cómo está, señor? Discúlpeme la expresión, ¿no? Pero es propio delante de las autoridades hacer una demia. Para ese tiempo, este era el postrarse rostro en tierra, era una de los símbolos de respeto más grandes que había. Entonces hay que tener en cuenta lo que es la cultura o el sistema de respeto, incluso de lo que es la parte de reverencia a la cultura bíblica, la cultura hebrea. El que se postraran las personas, me acuerdo de Jairo, también conocido como Jairo, un dirigente de una sinagoga que se postró delante de él, eso no significa que lo estaba adorando porque a él sabía que era Dios, no. Nada que ver, sino porque lo consideraba el Mesías o de una u otra manera porque lo consideraba realmente una persona con una autoridad y una persona muy importante. Es más, como dice la Escritura, muchos lo consideraban un profeta, lo consideraban realmente una persona con autoridad y por eso era propio de hacerlo, no porque era Dios en este concepto pagano que lamentablemente no solamente ha heredado las religiones o las miles de sectas cristianas, sino también incluso parte de muchos hermanos que están dentro de lo que es el camino de la restauración mesiánicos, israelitas, nazarenos, todavía siguen con este tipo de posturas que lamentablemente simple y llanamente no encuentra cabida dentro de la mentalidad hebrea, dentro de la mentalidad bíblica, pero sí en lo que es el exoterismo, en lo que es el misticismo, en lo que es la Kabbalah, en lo que es la metafísica, en lo que es todo este tipo de conceptos, sí encuentran cabida o tienen que utilizarlo para andar explicando cosas como la Trinidad o para andar explicando cosas de que ellos los dos son uno, etcétera, etcétera. Cerrando aquí el paréntesis y discúlpenme la interrupción del tema, pero quería hacer la aclaración para aprovechar este ejemplo que tenemos acá. Entonces, acá, fíjese que en las frases anteriores que leímos en el Daniel 2, 46 al 47, son pruebas de que este escrito fue plasmado en arameo y no en hebreo, refiriéndose a este capítulo, no a todo el libro. Aquí vemos que dice poderoso de poderosos, en hebreo se dice el Elohim, pero en arameo, como lo vemos aquí en este pasaje, dice Elá Elohim, ¿sí? Soberano de reyes, en hebreo se dice Adon Adonim, o Adon Melahim, mayormente.
¿sí? Pero en arameo se dice Mare Marhim. Mar también es una expresión para decir en arameo Señor, que es como se utiliza, incluso el hebreo ha prestado esta palabra. Tengo amigos judíos, cual cuando hablamos un poco, o en mi expresión, machucamos un poco el hebreo y me disculpen la expresión, yo les digo por lo menos Mar Shmuel, ¿verdad? Le hablo de esa manera porque es como decir Señor Samuel en tal caso al español. Vamos a hablarlo de esa manera, ¿no? Mar es una palabra aramea que igualmente se utiliza o se ha prestado en el hebreo hoy en día para decir Señor. Entonces, en el capítulo 2 del libro del libro de Daniel, vemos que Yahweh también es el soberano de las naciones, de los gentiles. Es muy importante entenderlo. Por eso es que se le presenta a la visión, al sueño, a la visión del rey Nebuchadnezzar, con esa imagen de la estatua compuesta de distintos metales. Fíjense que esta profecía se le presenta después a Daniel con los símbolos de 4 animales, y significa lo mismo, pero con muchos más detalles. Entonces, vamos a hablar ahora aquí de, ahorita vamos a leer esta visión, o estos pasajes bíblicos. Disculpen la interrupción. Ok, la estatua, vamos a hacer varias alusiones o varios detalles. Dice que la estatua era de distintos metales, ¿verdad? La cabeza era de oro, su pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, ¿sí? Y los pies eran una mezcla de hierro con barro cocido. ¿Por qué se le representa al rey ese sueño en forma de una imagen? Mientras a Daniel se le presenta una visión de lo mismo, pero con símbolos o representaciones de animales. Eso es una pregunta. Y la respuesta es porque este rey era un rey pagano y eran adoradores de imágenes. Y se le presenta probablemente en una forma de una imagen que representaría los 4 imperios mundiales, porque esa imagen va a ser destruida y detrás de eso implícitamente está el mensaje de que la idolatría va a ser eliminada del mundo junto con todos los reinos o de los gobiernos de los gentiles, ¿sí? Pero también nos enseña que Yahweh nuestro Padre no es solamente el Elohim de Israel, sino que también lo es de las naciones. No es el Elohim que adora a las naciones, pero es el Todopoderoso que domina sobre las naciones. Muy importante este concepto, estos comentarios que acabamos de hacer. Es el Elohim de las naciones, no es el Elohim que adoran las naciones, pero es el Todopoderoso que domina sobre las naciones. En estos textos se mencionan varios tipos de sabios, en los textos que leímos anteriormente. O que servían al rey Nebuchadnezzar. Tenemos los magos, aunque este concepto ha cambiado hoy en día. En tiempos antiguos los magos tenían el concepto de sabios, y Daniel era uno de estos sabios. Los magos hoy en día se ha desvirtuado, quizás vamos a decirlo de esa manera. Un mago hoy en día es uno que hace trucos, que hace ilusiones para entretener a los que están viendo. También tenemos los astrólogos o los encantadores, porque hechizaban y tenían involucrados también el espiritismo. Los hechiceros, los cashditas o los caldeos, que era un habitante de Babilonia, pero también se utiliza para referirse a los científicos de la época. Los caldeos o los kashdim como tal, eran los científicos de la época. Ok, estas personas hacían los cuadros de los sueños semejante a los astrólogos de hoy en día. Entonces seguían una reglamentación empírica que conducían a la persona a la interpretación de un sueño basado generalmente en la vida de otra persona anterior que había tenido ese mismo sueño. Todas esas prácticas están prohibidas obviamente en la Torá. Por lo tanto, Daniel no utilizó estas prácticas. Daniel simplemente fue y oró al Rey del Cielo, al Elohim de Israel, y le pidió la interpretación. Donde en el capítulo 2, del 14 al 30, es donde el profeta Daniel recibe la sabiduría de Elahá, como se dice en arameo. La imagen estaba compuesta de 4 tipos de metales diferentes. El oro, la plata, el bronce y el hierro. Vemos cómo desde su cabeza a los pies va decreciendo.
no solo el tipo de metal, sino también su valor y su peso, llegando incluso a mezclar el hierro con barro cocido, es cosa que hace más débil y sin valor a dicho metal. Pero antes de proseguir con las explicaciones y las representaciones de la imagen del sueño del rey Nebuchadnezzar, vamos a ver cómo esta misma profecía o descripción de los gobiernos por venir, para ese momento se le muestran a Daniel. Y es una visión, pero que se hace no a través de una estatua, sino a través de bestias. Porque como dijimos antes, al rey se le presenta en esta estatua debido al tipo de pensamiento que tenía, el cual era inclinado a la idolatría, pero para que pudiera en tal caso digerir fácilmente la interpretación debido a lo que ya estaba familiarizado. Pero Daniel se le muestra en visión de unas bestias que tenían vida y no algo inerte y sin valor como una imagen. Ahora sí vamos a los textos siguientes para ver la visión del profeta o que tuvo el profeta Daniel. Entonces, aquí dice Daniel 7 del 1 al 7. En el primer año de Belshazzar, rey de Babel, aquí hacemos la aclaración, que ya no gobernaba el rey Nebuchadnezzar, sino que reinaba era Belshazzar, el rey, ya en ese momento ya era el rey de Babel, Belshazzar. Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza en su cama, y enseguida escribió el sueño. Este es el resumen del asunto. Daniel habló y dijo: estaba mirando en mi visión de noche, y vi que los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar, y cuatro grandes bestias, diferentes una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águilas. Y yo estaba mirando hasta que le arrancaron las alas y la levantaron del suelo. Luego se quedó erguida sobre los pies, a manera de hombre, y se le dio una mente de hombre. Y vi también otra bestia semejante a un oso. Se levantó a su lado, tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y se le dijo así: levántate, devora mucha carne. Después de esto yo miraba y vi otra bestia como un leopardo, que tenía en sus espaldas 4 alas de ave. Esta bestia también tenía 4 cabezas y se le dio dominio. Después de esto miraba en las visiones de la noche y vi una cuarta bestia terrible y espantosa, fuerte en gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Era muy diferente a todas las bestias que habían aparecido antes de ella y tenía 10 cuernos. Muy bien. Lo primero que debemos notar es que ambas visiones, tanto la del rey Nebuchadnezzar como la visión de Daniel, representan 4 imperios mundiales y que ambas visiones tienen como propósito mostrar el fin de esa era con la instauración del gobierno de nuestro Padre, el gobierno del cielo. Entonces, aquí tenemos una imagen ilustrada de lo que se representarían o cómo los pintores representan esta visión que tuvo el profeta Daniel. Son 4 bestias, en este caso 4 bestias sobrenaturales. Vamos a leer Daniel 2:44 y dice: en los días de esos reyes, el Elajá del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. También Daniel 7:15 al 17, estamos tocando pasajes tanto de la visión del rey como de la visión del profeta Daniel, que no sucedieron obviamente bajo el mismo reinado del rey Nebuchadnezzar, sino como ya lo dijimos, en reinados diferentes o en tiempos diferentes. En cuanto a mí, Daniel, mi espíritu se turbó de mí y las visiones de mi mente me alarmaron. Me acerqué a uno de los asistentes y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Él me habló y me dio esta interpretación del asunto. Estas 4 bestias o estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, pero los santos del Ilaya, o en tal caso lo que significa el Supremo, tomarán el reino y lo poseerán por los siglos y por los siglos de los siglos. En el tiempo en el que Daniel recibe esta visión, como lo dije hace un momento, ya no gobernaba el rey Nebuchadnezzar. Ok, aquí vamos a ver, primeramente les leo lo que dice el capítulo 7, verso 1, para refrescar un poco, de que dice que en el primer año del rey Belshazzar, el rey de los Kasdim,
Daniel tuvo un sueño y visiones en su cabeza sobre su cama y escribió el sueño. Muy importante que tomemos en cuenta porque en lecciones posteriores vamos a hacer la comparación tanto de por qué esta fecha, por qué se da esta fecha y la diferencia con otras visiones posteriores que tuvo el profeta Daniel. Por eso hay que ir hilando este tema a través del contexto y no perder la historia para así encontrar como que una gran relevancia y atar cabos sueltos en todo el contexto bíblico. Eso fue en el año 555 según los cronólogos. Ok, hay que hacer una aclaración acá o una interpretación. El mar de donde surgen las bestias representan las naciones, pueblos, gentes. Entonces ese simbolismo que las 4 bestias surgen de las naciones nos indican que esas bestias son gobiernos humanos, son gobiernos terrenales que no tienen conexión con el reino del cielo. Es muy importante eso. Ahora vamos con la explicación de las visiones. Aquí vamos a hacer las dos comparaciones, ¿verdad? Primero tenemos la cabeza de la imagen, de la estatua, de la visión del rey Nebuchadnezzar, que está representado por Daniel 2:38. Dice, todo lugar donde habitan los humanos, los animales del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado dominio sobre todos ellos. Tú eres aquella cabeza de oro. Es decir, que la cabeza de oro representa a quién? Al imperio o gobierno de Babilonia, encabezado o liderado por este rey, el rey Nebuchadnezzar. Y en Daniel, la visión que tuvo el profeta Daniel, Daniel 7:4, está representado este imperio, el imperio del rey Nebuchadnezzar, por un león con alas de águila. Dice Daniel 7:4, la primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que le arrancaron las alas y la levantaron del suelo. Luego se quedó erguida sobre los pies a manera de hombre y se le dio una mente de hombre. Entonces, un león, aquí vemos un león con alas de águila, era un símbolo destacado en las monedas de Babilonia. Y los muros de la ciudad, los estandartes, todos ellos tenían, era muy destacado este símbolo, un león con alas. El león, el rey de los animales, y un águila, la capitana de las aves, describen correctamente el reinado poderoso de Babilonia. Este reino duró aproximadamente 70 años, fue un imperio muy rico e importante. Incluso las demás partes de la estatua o las demás bestias se refieren a la escritura como a reinos, pero la cabeza se refiere en tal caso como al rey Nebuchadnezzar, como el reino. Obviamente porque en ese momento estaba recibiendo la visión, pero se refiere a que había o que este rey representaba algo magnífico en este imperio. Así que era de gran relevancia su figura allí como líder para hacer que este reino fuese tan poderoso. Ok, vamos a hacer varios comentarios acerca de lo que fue este reino e incluso la influencia que tiene hasta la actualidad. Babilonia era una cultura comercial, incluso los conceptos, escuchen bien, los conceptos de la banca usados actualmente se originan en el reino de Babilonia y se basan en el número 60. Los tipos de interés, ¿verdad? La tasa de interés o interés compuesto, el concepto del pagaré, los fondos mutuos o los fondos mutuales, también como se le llama, son propios o fueron inventados en el tiempo de este imperio, en el tiempo del reinado de Nebuchadnezzar, y afectan y se utilizan actualmente en el sistema de la banca. El sistema numérico basado en el 60, todo proviene de Babilonia, ¿sí? ¿Qué está basado hoy en día en el número 60? El tiempo. Vamos a verlo. El concepto de que un círculo tiene 360 grados procede de Babilonia. Un ejercicio económico del año el ejercicio económico del año se basa en el ciclo de 360 días. Y este cálculo procede ¿de dónde? De Babilonia. Un minuto tiene 60 segundos y una hora 60 minutos. Ese sistema de cálculo del tiempo fue también inventado en Babilonia. Toda esta, incluso conceptos matemáticos, se utilizan hoy en día
que siguen, se siguen utilizando, y obviamente porque fueron grandes cálculos, así con decirle que estamos utilizando el tiempo o utilizamos lo que es un minuto, lo que es una hora, en base a lo que, cómo estableció o cómo fue establecido en el Imperio de Babilonia, significa que es algo o fue un hallazgo, un descubrimiento, una aplicación muy, muy importante y que afecta, que influye obviamente en nuestra vida diaria. ¿Sí? Esto no quiere decir que por el hecho de que provengan de Babilonia sea algo mal y no lo debamos a usar, porque ya vamos a, o cómo decirlo, no es, es normal ya hoy en día conseguir muchos religiosos que ahora porque viene de Babilonia no utilicen el reloj porque eso es algo de Babilonia, porque eso es algo pagano. No, no, estos son no salgan diciendo eso ahora, porque, o cómo decirlo, estudiar matemáticas, porque eso proviene de Babilonia. No, eso es un concepto muy fanático. No caigamos en ese tipo de religiosidad. Eso no tiene nada que ver. Lo que tenemos que tener cuidado es lo que hay de malo con la religión, con las creencias, con los conceptos que provienen de la religión de Babilonia. Eso sí hay que desecharlo totalmente, pero no todas estas herramientas que, como lo dije hace un momento, influyen y tienen gran relevancia para nuestros días y que nosotros las utilizamos, obviamente, porque son necesarias y nos ayudan incluso a establecer nuestro tiempo, a administrarnos, a saber a regular o a qué hora estamos, en qué tiempo estamos. Y obviamente también para lo que es la educación, en muchos factores, en muchos aspectos. No nos da el tiempo para poder ampliar muchos detalles, pero quise colocar un poco más lo relevante acerca de la influencia que tuvo esta potencia mundial, este imperio mundial de los tiempos o de la edad antigua. Incluso hubo una de las 7 maravillas de la antigüedad, fueron los jardines colgantes de Babilonia, y eso se produjeron en los tiempos del reinado de Nebuchadnezzar. Ok, acá entonces ahora vamos con la segunda bestia. En este caso, de la imagen tenemos que los pechos, el pecho y brazos eran de plata, y en la visión del profeta Daniel, un oso con 3 costillas en su boca. Ya vimos que la primera parte de la estatua y la primera bestia representan al imperio de Babilonia. Como lo hemos estado estudiando, estas visiones representan los 4 imperios mundiales. Obviamente porque dentro de la historia hubo ciertos imperios, pero no de la magnitud de estos imperios, y que incluso están o han afectado la historia, obviamente, porque estamos hablándolo, pero afectan hasta la actualidad, que lo vamos a ver en temas posteriores. Entonces, Daniel 2:39, refiriéndose a la estatua, dice: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, refiriéndose a lo que representaba el pecho con los brazos de bronce, de plata, que representaba, como es menor la plata que el oro, es decir, que este reino era menor que el imperio de Babilonia. Y un oso con 3 costillas en su boca, ¿verdad? Dice Daniel 7:5, y vi que otra bestia semejante a un oso se levantó a su lado, tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y se le dijo así: levántate, devora mucha carne. Entonces, después de ti se levantará un reino inferior al tuyo, dice Daniel 2:39, ¿verdad? Es inferior al momento de comparar, como lo dije hace un momento, el oro con la plata. Y esto es un símbolo de su inferioridad. Y sabemos ya por la historia que el imperio mundial que se levantó después de Babilonia fue el imperio medo-persa. Y fíjense que hay algo interesante, que este imperio en el sueño del rey es representado por el pecho, y el pecho tiene 2 extremidades, los 2 brazos. Eso da la idea que ese reino, que ese sería un reino compuesto o unificado, y así fue. Los medos y los persas se unieron, ¿verdad? Se unieron y formaron un reino poderoso, pero no tan poderoso como el de Babilonia. Sin embargo, destruyeron a Babilonia, pero fue por estrategia, por astucia. No podían entrar debido a las murallas, ya que eran impenetrables, pero secaron el canal que entraba al reino, y por ese mismo canal que daba acceso al imperio entraron ellos. Los tomaron desprevenidos y los derrotaron, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen de cuándo sucedió eso en la historia de las Escrituras. ¿Se acuerdan la anécdota
o la anécdota histórica, donde el rey, el hijo del rey Nebuchadnezzar, estaba, perdón, ofreciendo, disculpen ustedes, voy a tomar un poco de agua, tomaron las copas que habían robado, que habían saqueado del templo del Bet HaMikdash en Jerusalén y brindaron si mal no recuerdo, por su dios Marduk y por el dios del oro y por todo ello. Entonces apareció esta mano, ¿verdad? Mené, mené, tekel uparsin. Y entonces allí nuevamente aparece a la palestra o a la visión de este evento histórico, el profeta Daniel, para venir a interpretar lo que representaban estas palabras escritas de una manera sobrenatural en la pared, y que fue de gran asombro al ver esta mano que estaba escribiendo estas letras en la pared. Entonces, y esto fue en ese momento, cuando entró el reinado, el imperio medo-persa, y conquistó Babilonia. Dice que los derrotaron a Babilonia no porque fuera un reino más poderoso, ya que Babilonia era más poderosa. Los derrotaron, como dije en su momento, por astucia, por estrategia militar. Este imperio, el imperio medo-persa, duró desde el año 538 al año 535 antes de la era común. 207 años aproximadamente estuvo este imperio gobernando. Los medos eran los guerreros y los persas eran los eruditos, los sabios. Y abundaba, algo muy importante de este imperio era que abundaba mucho lo que era la plata. La característica principal de este reino era la tolerancia. Por ejemplo, Koresh, el rey o Ciro, como se dice en las versiones regulares, fue el que financió la reconstrucción del templo. Eso está en Esdras 1, capítulo 1, verso 2. También financió un proyecto humanitario que involucraba gente de otras religiones. Eso está en Esdras 3, verso 7, capítulo 3, verso 7. Incluso devolvió algunos tesoros al templo de Jerusalén. La característica principal de ese reino era la tolerancia. Mientras que Nebuchadnezzar le quitó a Jerusalén los tesoros del templo y destruyó el templo, en este caso lo que era el rey Ciro, o representando a este imperio medo-persa, devolvió tesoros al templo. Ok, entonces acá vamos a ir culminando. Dice la profecía en Daniel 7:5, y vi otra bestia semejante a un oso. Se levantó a su lado, tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y se le dijo así: levántate, ¿verdad? Devora mucha carne, ¿verdad que sí? La ferocidad de los soldados medos, de Medo-Persia, se representa con el oso del versículo. Cuando del versículo 5 de Daniel 7, cuando los medos y los persas tomaron Babilonia, también conquistaron Lidia y Egipto. Las 3 costillas que están en la boca del oso representan a las 3 naciones: Babilonia, Lidia y Egipto. Es decir, en la profecía se habla de que este oso caminaba, pero que como que cojeaba, ¿verdad que sí? Lo dice en la escritura. Que caminaba o se levantaba más de un lado que del otro. Eso representa de que este imperio era más fuerte. ¿Por qué? Porque era más fuerte por el lado de los medos, que eran los guerreros, los valientes, y los persas eran los sabios, pero se levantaba más de esta manera. El rey Ciro fue profetizado en el libro del profeta Isaías, aproximadamente 40 años antes de esto, o un poco más, si mal no recuerdo. El profeta Isaías habla de la venida de Ciro. Es más, nuestro padre lo llama su Mashiach, su ungido, ¿verdad? Al rey Ciro se le da este título. Un rey pagano, nuestro padre lo llamó porque rey Ciro, mi Mesías. No tengo acá la cita bíblica, pero espero que ustedes, como estudiantes, estudiosos de las escrituras, lo puedan leer, no solamente en las versiones convencionales que dice mi ungido, sino también en hebreo que dice mi Mashiach. Obviamente no refiriéndose a la importancia y a la relevancia que tiene el concepto de lo que es el Mashiach, o en este caso comparado a nuestro Mashiach Yahushua, sino refiriéndose a que haría su voluntad, a que estaría haciendo lo que era la voluntad de lo que era el profeta, pero que iba a estar haciendo la voluntad del Todopoderoso. Entonces vamos a quitar por acá lo que es la parte de la presentación.
Y entonces vamos a hacer algunos comentarios para ir finalizando. Entonces, amados hermanos, hay que entender que estos sistemas representan a estos imperios, pero no, estas visiones representan a imperios mundiales, a imperios que hasta nuestros días se destacan. Y vamos a ver lo que son en temas posteriores, en las siguientes clases o enseñanzas acerca de las profecías en el libro de Daniel, estaremos viendo cómo representan estos imperios o cuál ha sido su relevancia, su importancia y la influencia que tiene hasta nuestros días. Entonces, amados hermanos, les invito a que podamos ver las siguientes o qué es lo que representan, a qué imperios, a qué gobiernos representan tanto las siguientes partes de la estatua que tuvo la visión del rey Nebuchadnezzar, como la visión que tuvo el profeta Daniel en el libro o en el capítulo 7 del libro de Daniel. Les invito a que estudien y también les invito a que para la próxima clase que estaremos abordando el tercer imperio, o la tercera bestia de la visión del profeta Daniel, se lean y se estudien los libros de él, los libros de primera y segunda de Macabeos. ¿Por qué? Porque son libros históricos. A pesar de no aparecer en los libros en el canon bíblico como tal, son libros históricos que aportan veracidad, que tienen su razón de por qué no están hoy en día en nuestras Biblias convencionales, pero que realmente aportan un valor histórico veraz, que nos ayuda al entendimiento y cumplimiento histórico de esas profecías, de estas visiones que estamos abordando en este tema de las profecías de Daniel, las visiones del libro del profeta Daniel. Hasta aquí, estimados estimados hermanos y amigos, que Yahweh Sebaot les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.